Entonces, nos quedamos en el tema de ácidos nucleicos. Ayer estuvimos analizando en la última parte de la clase que las proteínas pues son de las biomoléculas más importantes y las más abundantes de todos estos grupos. Y debido a esta abundancia y también esa diversidad que pueden tener, pues de ahí todas las funciones que éstas desempeñan. E incluso necesito que al final también recuerden una función importante que tienen las proteínas, que en este caso es su función enzimática. Como les había dicho, la función enzimática es cuando estas proteínas tienen la capacidad de acelerar una reacción química. Obviamente en el curso, o bueno, hoy que vamos a iniciar química, durante la semana, veremos qué cosa es una reacción. Y en ese caso, esas reacciones químicas que son cambios o transformaciones, en nuestro cuerpo se tienen que realizar de manera muy acelerada, muy rápida y utilizando una menor energía. Es decir, gastando solamente lo esencial, sin excedernos. Entonces, son las enzimas, que al final son proteínas, que ayudan a este proceso. Hay muchas enzimas en nuestro cuerpo. Créanme que hay una enzima tan específica para cada uno que si hay una reacción que se tenga que hacer, está la indicada que puede ayudar a realizarlo. Hay miles y millones de enzimas en nuestras células y como tal en todo nuestro cuerpo. Y en este caso, pues ellas participan en muchos otros procesos biológicos. Entonces, el otro tipo de biomoléculas que íbamos a ver, pues eran los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son otras moléculas de gran importancia debido a que ellas, o a este grupo, es el encargado de almacenar y de procesar toda la información genética. Ya ven que ayer les comentaba, los ácidos nucleicos, que entre los más conocidos son el ADN y el ARN, son como un enorme código químico. Son moléculas que contienen la información pues más valiosa que vamos a tener en nuestro cuerpo, que es lo que nos define a nosotros como especie. Sin estos ácidos nucleicos, literal todos los procesos que hemos visto o que pueden realizar las demás no se podrían llevar a cabo. Porque esto es como, les mencionaba así, como una fórmula secreta que nos indica qué es lo que deben de hacer nuestras células durante el proceso embrionario, cómo se debe de formar un organismo, no importa si es humano o algún otro tipo de animal o una planta incluso. Y de igual manera, pues todos los cambios que tenemos a lo largo de nuestra ontogenia, que la palabra ontogenia significa pues a lo largo de nuestro desarrollo, nuestra vida, pues todo está escrito en estos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son cadenas muy largas. Estas están formadas por unidades muy pequeñas que vamos a conocer con el nombre de nucleótidos. Los nucleótidos, que pues para que lo vean es como este que tenemos del lado izquierdo, es una pequeña unidad que se junta con otra y con otra y con otra y van formando a estos ácidos nucleicos, que son cadenas excesivamente grandes. Un nucleótido tiene tres elementos fundamentales. Tiene un grupo fosfato, que estuvimos diciendo que estos son grupos funcionales, que pues este está compuesto por fósforo. Vamos a tener un carbohidrato o un azúcar, que dependiendo el tipo de ácido nucleico, esta puede cambiar. Un ejemplo, en el ARN, ese azúcar se le llama ribosa, pero en el ADN, ese azúcar se llama desoxirribosa. Y de ahí vamos a tener también una base nitrogenada. La base nitrogenada, como ven, es como una especie de, pues, de hexágono o una, bueno, en realidad se le conoce como una molécula de anillos fusionados, las cuales son los que van a dar
la diferencia entre los nucleótidos que se pueden formar. Y pues esto es lo que va a generar ese código al final de cuentas. Es como si fuera una lectura de computadora donde te dice, si tú combinas esta con esta, con esta y con esta, te dice cierta información. Algo así tenemos en nuestro cuerpo. Y estas bases nitrogenadas, se conocen 5 de ellas. La adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Pero no todos los ácidos nucleicos poseen todas esas bases. Incluso esa será una de las diferencias entre una molécula y otra, aparte pues de otros caracteres distintivos. Entonces, dentro de los ácidos nucleicos más conocidos, vamos a tener al ARN y al ADN, el cual pues tiene características, podemos decir, visibles, pues muy notorias, junto con otras funciones que pueden realizar. Un ejemplo, en el caso de estas dos moléculas, si nos damos cuenta, o si las podemos apreciar en la imagen, hay una diferencia conforme a la forma en que están hechos, o la estructura que tienen. Un ejemplo, el ADN, si se dan cuenta, es como dos cadenas, o una, bueno, en este caso en los libros lo van a encontrar como una doble hélice. Son cadenas de puros nucleótidos, que los nucleótidos ahí no los colocan con esos colores de azules, rojos, verdes y amarillos. Pero si se dan cuenta, el ADN es una doble cadena que está pegada y que todavía se encuentra enrollada, formando pues esta hélice que vemos ahí. Pero el ARN, si se dan cuenta, es una cadena sencilla, es una cadena simple, donde pues tenemos a estos nucleótidos. Y pues esos cuadritos que ven pues son esas bases nitrogenadas. Si se dan cuenta también en las bases nitrogenadas, hay una diferencia con una de ellas. ¿Alguien ya lo notó? Fíjense en las letras. Unas tienen citosina, la otra también tiene citosina, guanina y guanina, adenina y adenina. Pero si se dan cuenta, el ARN posee uracilo. Esa es una base nitrogenada que solamente podemos encontrar en este ácido nucleico. Y la timina, en este caso, es una base nitrogenada que solamente podemos encontrar en el ADN. Esa es como también una diferencia que tienen en base a su estructura. Y otra diferencia que estos poseen, pues también es su función. Un ejemplo, la función que tiene el ADN es la de resguardar y almacenar esta información genética, este enorme código. En cambio, el ARN es el encargado de procesar toda esta información y llevarla a los lugares donde la célula lo requiere. En realidad, pues el ADN es el único que se encarga de guardar. Es como la molécula que resguarda o que oculta esta información o todo este código, pero en realidad el que trabaja o el que va de un lado a otro y que se encarga de sacar una copia del ADN, se encarga de sacarlo fuera del núcleo, llevarlo a cierto lugar de la célula y todavía hasta hacer proteínas, pues es el ARN. En realidad como que el obrero es esta molécula comparada a la otra. También otras características que tienen, como habíamos visto, pues es el azúcar que estos poseen. El ADN posee desoxirribosa como un carbohidrato y el ARN posee ribosa. Y bueno, las demás diferencias que habíamos, o bueno, que estábamos comentando acerca de estas dos moléculas. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe.
Ok, va, gracias. Les pregunto por si alguien tiene, porque vamos a empezar con ya los temas, pues no complejos, pero que posiblemente se pueden llegar a confundir en biología. Otras moléculas que son de gran importancia dentro de pues, nuestro cuerpo o dentro también de nuestras células son las vitaminas. Las vitaminas son pues compuestos que pueden tener distintos orígenes. La mayoría de ellas las obtenemos de los alimentos, pero pues tienen algunas características físicas y químicas que las diferencian una de las otras. Pero todas ellas tienen una función muy importante dentro de nuestras células, que principalmente es ser cofactores. Ya ven que hace rato les dije, las enzimas ayudan a realizar a acelerar una reacción química. Pero esas enzimas, en algunas ocasiones, necesitan de un ayudante, alguien que apoye o que la ayude a poder realizar esa reacción química. Entonces, aquí es donde las vitaminas son esos chalanes que las apoyan para que esa transformación se lleve a cabo. En este caso, las vitaminas se requieren en un porcentaje muy pequeño. Estamos hablando de que las vitaminas se requieren en menos del 4 o 5%, incluso hasta el 1%, dependiendo del cuerpo o las células que estemos hablando. Y en este caso, pues estas se pueden clasificar o dividir en dos grandes grupos: las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles van a ser aquellas que se pueden disolver en lípidos o en grasas. De estas tenemos muy poquitas, como la vitamina A. Incluso vimos que la vitamina A provenía de los terpenos, que son lípidos, de ahí que se puedan disolver en este tipo de moléculas. Tenemos la vitamina D, que pues también es una vitamina liposoluble, que pues tiene cierta función y que incluso en esta tabla que les muestro también podemos apreciar cuáles son aquellos síndromes o aquellos padecimientos que se pueden generar por la deficiencia de alguna de ellas. Un ejemplo, la vitamina E también es una vitamina liposoluble, así como la vitamina K. Y si se dan cuenta, muchos participan como en funciones muy específicas. Un ejemplo como un componente del pigmento visual, en el caso de la D, que facilita la absorción de calcio y fósforo para mineralizar los huesos, la vitamina E, que sirve como un antioxidante, e igual, pues la vitamina K, que como les estaba diciendo, participa como un cofactor. Ayuda a realizar ciertas reacciones químicas en ciertas regiones del cuerpo. De ahí vamos a tener las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles van a ser aquellas que se pueden disolver en agua. Por eso su nombre, hidrosolubles. Aquí, pues, las vitaminas más conocidas que son de este grupo, pues es todo el famoso complejo B. Ese complejo B que después nos venden en las farmacias, cada que estamos como que bajos de vitaminas, como la vitamina B1, B2, también está la B3, B6, B9, B12. Todo ese complejo B son vitaminas hidrosolubles. Y de igual manera, pues la deficiencia de alguna de ellas pues puede provocar ciertos padecimientos, ya que se requieren para el metabolismo pues de nuestras células o pueden ayudar como cofactores. La vitamina C, que muchos la hemos escuchado, que interviene en varias reacciones químicas y ayudan a fortalecer el sistema inmune, pues también es una vitamina hidrosoluble, así como la biotina o el ácido pantoténico, igual, que tienen pues funciones de coenzimas o cofactores.
En este caso, posiblemente lo que se tengan que aprender de esta parte es que vean detenidamente quiénes son vitaminas liposolubles e hidrosolubles, porque es una pregunta muy común en los exámenes. Un ejemplo, les dan una pregunta así de, la vitamina D, ¿qué tipo de origen es? O en este caso, ¿cómo la podemos clasificar? Y ya les ponen si es liposoluble o hidrosoluble. Entonces, ustedes tienen que ubicar qué tipo es o en qué grupo se encuentra. Es más fácil que se aprendan las liposolubles, si se dan cuenta, porque las liposolubles son solamente cuatro. Es la A, la D, la E y la K. De ahí, pues si ubican esas cuatro que están dentro de este tipo o dentro de esta clasificación, pues ya las demás están por default dentro de la otra. Y ya, en este caso, que es muy raro que les pregunten acerca de las enfermedades o los síndromes que les puedan, que se puedan provocar o generar por la deficiencia de alguna de estas vitaminas. Así que, pues de todas maneras también pues les pongo ahí los ejemplos de cuáles son esos síndromes o padecimientos que se generan. Y otro tipo de sustancias, que estas sí se requieren en muy pocas cantidades, incluso por debajo del 1% dentro de nuestro cuerpo, son los minerales. En este caso, los minerales ayudan como unas sustancias amortiguantes, es decir, que regulan de manera, pues, podemos decir, sutil, pues ciertas reacciones o incluso el ambiente dentro de nuestras células. Al igual de que muchos están formando algunas otras moléculas de gran importancia o incluso participan en la formación de algunas hormonas, por ejemplo. Entonces, en este caso de los minerales, los podemos al menos agrupar en tres tipos, que son los macroelementos, los oligoelementos y los microelementos. Y pues esta clasificación es en base a su concentración dentro de nuestras células. Los macroelementos pues son los que se requieren o se encuentran en mayor abundancia. Los oligoelementos que se requieren en una concentración, podríamos decir que intermedia, y los microelementos que se requieren en concentraciones demasiado bajas. Entonces, pues de igual manera, muchos de estos minerales que tienen un origen, pues, metálico, si hablamos de su composición o de su ubicación dentro de la tabla periódica, muchos de ellos son metales, algunos, unos no metales, pero si se dan cuenta, también tienen, pues, cierta participación en la regulación de algunas funciones en nuestro cuerpo. Algunos ayudan al mantenimiento de la estructura ósea, otros forman ciertas hormonas, como las hormonas tiroideas, donde el cromo es muy importante. En este caso, el sodio y el potasio, que los podemos encontrar en gran abundancia en nuestro sistema inmune, perdón, en nuestro sistema nervioso. El calcio, que es el que ayuda a la formación de los huesos, o incluso el hierro, que se requiere en los glóbulos rojos para la absorción del oxígeno. Así que si se dan cuenta, pues también tienen una importancia sustancial, aunque pues se requieren en muy pocas cantidades. Y de igual manera, con lo que estábamos mencionando el día de ayer, eh, en este caso, el excedernos de estos elementos durante el consumo o durante nuestra alimentación, pues pueden provocar también algunos problemas de salud, como en el caso de las vitaminas, una vitaminosis, que es un exceso de vitaminas en el cuerpo, o incluso estos minerales, dependiendo su naturaleza, pues también en su exceso pueden provocar algunos problemas. Un ejemplo, el exceso de calcio o algunos otros compuestos como el silicio, el flúor o el hierro, pues incluso hasta les puede provocar cálculos renales.
Así que pues sí hay que moderar pues el consumo o la absorción de estos nutrientes durante la alimentación. ¿Dudas? Y por ejemplo, profe, en lo de la hormona tiroidea, ¿ahí qué se debería por exceso? En este caso, el cromo, los problemas con la tiroides tienen muchas causas. Un ejemplo puede ser un exceso de este compuesto que haga que se produzca más hormona tiroidea o que su deficiencia pues provoque que se sintetice menos esta hormona. Aunque también tienen algunos otros, bueno, alguna causa por, o enfermedad en esta hormona, en esa glándula, en la glándula tiroidea, se debe también hasta por cuestiones genéticas o estilos de vida. Sí, en realidad buscar la causalidad de algunos problemas en las glándulas en muchas ocasiones sí se debe a una cuestión genética que ya venga propiamente de un padecimiento de, pues dicho en su ADN y que es, pues tiene cierta cercanía o tiene cierta relación con su núcleo familiar o también sí se puede deber a estilos de vida. Pero pues en el caso, como dices tú, de la hormona tiroidea, que la encontramos pues en esa glándula en la tiroides, pues también el que se produzca más o se produzca menos, pues sí se debe a la concentración de este elemento, porque es esencial para su formación. ¿Dudas? No, profe, gracias. No. Y entonces nos dimos cuenta, pues todas las células, en general a todos los seres vivos, pues tenemos muchas sustancias o elementos que son de gran importancia y que como tal nos constituyen. Como ayer dijimos, a pesar de que existen más de 118 elementos en la tabla periódica, muy pocos son los que podemos encontrar en los seres vivos. Ya vimos ese famoso CHOMS, que eran pues esos 6 elementos que son los más abundantes y los más importantes, y estos otros que pueden formar vitaminas o estos minerales, que pues se requieren en mínimas cantidades, aunque pues son esenciales para algunos procesos. Y en este caso, pues hemos estado hablando de que al final algo que va a definir a un ser vivo es que este se va a encontrar constituidos por células. La célula, como mencionamos, es la unidad más pequeña y fundamental de los seres vivos o los seres orgánicos. Eso, pues, debido a la complejidad que ésta tiene y que es al final lo que define entre la materia viva y lo que se encuentra inerte o lo que no tiene vida. Las células las podemos encontrar de distintas formas, tamaños, complejidades, colores y sabores, lo que ustedes quieran. Pero, pues todas en general mencionábamos que tienen 3 elementos principales. Tienen una membrana, que es una estructura que la delimita o que también pues define el límite entre esta entidad. También vamos a tener un citoplasma. Todas las células poseen un citoplasma, que es una sustancia viscosa que se encuentra dentro de ellas. Y pues tienen su material genético, que la mayoría de las veces es un ADN. En este caso, las células, para poder entender la complejidad y poder estudiarlas, pues las podemos clasificar en 2 grandes grupos, las células procariontes y las células eucariontes. Esta clasificación es en base a esta complejidad y a su estructura, porque pues unas son más sencillas que otras. Un ejemplo, la célula procarionte va a ser la célula pues más sencilla que vamos a encontrar pues de toda la gran diversidad que tenemos. Estas células aparte son muy pequeñas. Un ejemplo, las células procariontes pueden medir de 1 a 10 micras,
Si ustedes quieren saber cuánto es una micra, a 1 milímetro, de ese que podemos ver en nuestra regla, divídanlo 1000 veces. Y tan solo una partecita de esas 1000 que hay en 1 milímetro, eso es una micra. Es algo excesivamente pequeño. Entonces, estas pueden ser muy pequeñas, pueden medir de 1 a 10 micras. Tienen los elementos necesarios para que ellas puedan, en este caso, realizar todas sus funciones. No tienen muchos organelos, eso sí. Aparte, la mayoría de estos integrantes, pues son bacterias. También podemos encontrar algunas algas verde-azules, o también conocidas como cianobacterias, que fueron las precursoras de las plantas, nada más como dato curioso. Y pues como les digo, ellas tienen como que nada más lo necesario, lo esencial para poder vivir. ¿Qué elementos o qué organelos poseen? Y también hay una característica muy importante que las define dentro de este grupo. Una es que no poseen un núcleo. Esa es la gran diferencia con el otro tipo de células. No poseen un núcleo dentro de ellas. El núcleo es el lugar donde se resguarda el ADN, pero ellas no poseen ese compartimento. Generalmente su ADN va a estar ahí disperso, pero pues esa es la característica distintiva. Pero también tenemos otros organelos que las conforman y que también tienen una función en particular. Vamos a ir viéndolos como de afuera y adentrándonos hacia el interior de estas células. En la parte más externa de nuestras células procariontes, la mayoría de las veces vamos a encontrar una cápsula. Una cápsula es como una barrera, que es como esa estructura que ven como color naranja, que sirve como protección. En este caso, nuestra célula, como puede ser una bacteria, pues está expuesta a todas las condiciones ambientales. Por lo tanto, necesita de una barrera que la proteja de esas condiciones, que en muchas ocasiones no son tan buenas, ¿no? Entonces, es la cápsula quien realiza dicha función. Entonces, esta cápsula es como una sustancia, podemos decir, bueno, se piensa que es como viscosa, pero una viscosidad dura. Y aparte, le mantiene hidratada a nuestra célula. Porque nuestra célula, por ser muy pequeña, puede perder agua. Así que esta cápsula, aparte de darle cierta protección o refugio, pues también la ayuda a mantenerse hidratada. Debajo de la cápsula vamos a tener una pared celular. Esa pared es aquella que le da forma y rigidez a nuestra célula procarionte. Esta pared generalmente está formada de carbohidratos. Incluso el compuesto que vamos a encontrar en estas células se le conoce como peptidoglucano. Debajo de la pared vamos a encontrar una membrana, la membrana plasmática, la que poseen todas las células. Y esta membrana tiene la función de permitir el intercambio de sustancias al interior o hacia el exterior de nuestra célula. En este caso, imagínense que es como si fuera, no sé, un velador que está en la entrada de cierto lugar y es el que te dice si pasas o no, o a qué vienes a esta zona, ¿no? Entonces, eso es lo que hace en realidad la membrana. Ella es la que va a permitir decir, tú pasas, tú no, tú pasas, tú no, al interior o al exterior de la célula. O que algo quiera salir, pues también ella es como que ese límite para que puedan ser expulsadas algunas sustancias. De ahí vamos a tener el citoplasma. El citoplasma lo vamos a definir como un caldo nutritivo. Es una sustancia viscosa. Se piensa que tiene como la consistencia del gel que utilizamos para el cabello, el cual está compuesto por muchos nutrientes o muchas sustancias que la célula requiere.
Al igual de que dentro de este citoplasma vamos a encontrar a todos los demás organelos. Ahí van a estar flotando dentro de él. ¿Qué otros organelos encontramos ahí dentro? Pues tenemos al ADN, que recuerden que el ADN pues es la molécula que lleva la información genética. En el caso de las células procariontes, pues este ADN sencillo se dice que es un ADN circular y este se encuentra como como una maraña de hilos dentro de esta célula y pues no está resguardado. Ahí anda flotando en el citoplasma. De ahí pues vamos a tener a unas pequeñas estructuras que ven como unos puntitos muy chiquitos, que son los ribosomas. Los ribosomas son unas estructuras que se encargan de la síntesis de proteínas. Las proteínas se requieren en grandes cantidades, entonces necesitamos una maquinaria que las sintetice o que las cree. Entonces los ribosomas son los encargados de ello. Se encargan de la síntesis o creación de proteínas. Posiblemente también dentro de la célula procarionte encontremos alimento, que son nutrientes que encontró en el exterior y que los absorbió como tal. También podemos encontrar plásmidos. Los plásmidos son pedacitos de ADN, incluso se dice que es información extra cromosómica, las cuales llevan una información adicional, una característica adicional que pueda adquirir nuestra célula. Y estos plásmidos se pueden intercambiar. Un ejemplo, puede haber otra célula y mediante cierto mecanismo pueden pasarse esos plásmidos. Y pues genera una característica extra, que la mayoría de las veces es una característica beneficiosa para ellas. Por ejemplo, cuando ustedes se enferman de una infección, un ejemplo en la garganta, como el profesor, pues vamos a ver que si nos dan cierto medicamento, como que no funciona, ¿no? Y después ya pasaron varios días y siguen en las mismas o hasta empeoraron. Regresan al médico y les dicen, no, es que la infección es algo resistente, así que mejor te vamos a dar otro antibiótico o uno más fuerte. Eso de que esa infección, aunque sea de la garganta, sea requieran de un antibiótico más fuerte, se debe a una característica que tienen esos microorganismos dentro de estos plásmidos. Un ejemplo puede ser un plásmido que le dé resistencia a los antibióticos, por lo tanto sea más difícil poder combatirlas. O alguna otra característica adicional a la que ya tienen en su ADN. Esa es la función que tienen los plásmidos. De ahí, pues vamos a tener que las células, como tal, también necesitan movimiento, necesitan moverse. Y van a tener, pues, dos estructuras que les permitan realizar dicha acción, que son los cilios y son los flagelos. Los cilios es lo que ven en la imagen como si fueran pequeños pelitos o pequeñas vellosidades que les permiten un movimiento en su medio. Al igual que también tienen funciones como adherencia, permiten que se peguen en una estructura. Y el flagelo, si se dan cuenta, pues es una estructura más larga que tiene forma como de un látigo. Y ese pues nos permite un mayor desplazamiento, pues también en el medio o en el ambiente donde ella se encuentra. Y esto de manera general pues son todos los organelos que podemos encontrar dentro de nuestras células procariontes, que como les había dicho, los ejemplos o los seres vivos más conocidos dentro de este grupo, pues son la mayoría de las bacterias o incluso algunas algas microscópicas que pues se les considera como procariontes, esas cianobacterias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
No, profesor. ¿No? Ok. Va. De ahí vamos a tener a las células eucariontes. Las células eucariontes, pues son células mucho más complejas, son incluso más grandes. Un ejemplo de estas células eucariontes, pues pueden medir desde 10 hasta 100 micras. Incluso se han encontrado células que miden centímetros o hasta metros. Así que pues estas tienen tienen un mayor tamaño. De igual manera, pues debido a ello, pues tienen más organelos que realizan funciones más específicas. Además de que tienen una característica distintiva comparado al otro grupo. Estas sí poseen un núcleo donde se encuentra almacenado nuestro ADN. En este caso, las células eucariontes se pueden dividir al menos en dos tipos más, o en dos tipos más de células, que son las células animales y las células vegetales. Las células animales, como dice su nombre, las podemos encontrar en la mayoría de estos seres vivos. Y las células vegetales las podemos encontrar pues en las plantas, aunque también por ahí hay otros animalitos raros que pueden tener células vegetales. Pero en el caso de la célula eucarionte, aunque haya dos tipos, tienen algunos organelos en común. Y vamos a ir viendo pues cuáles son las funciones que estos realizan. Un ejemplo, el núcleo. El núcleo, que lo pueden apreciar en la imagen como una estructura como color morada, es la central de mando, es el centro de control. Todas las acciones o actividades que se realizan dentro de nuestras células son comandadas o muchas veces son enviadas por el núcleo. Aparte de que ahí es donde se encuentra almacenado nuestro ADN, esa información genética. Dentro del núcleo vamos a encontrar también una pequeña estructura, pues algo sólida, que se le va a conocer con el nombre de nucleolo. El nucleolo es el encargado de la síntesis de los ribosomas. Esos que vimos hace rato que se encargaban de crear proteínas, pues son fabricados dentro del nucleolo, que está dentro del núcleo, en este caso. Salen los ribosomas y pues ya son utilizados en distintas regiones o zonas de nuestra célula. De ahí, pues vamos a tener a un conjunto de canales o compartimentos donde se elaboran cierto tipo de sustancias, como si fuera una materia prima. A eso se les conoce con el nombre de retículos endoplásmicos. Generalmente el retículo endoplásmico están rodeando al núcleo, son esos que ven como de un color amarillo intenso. Y estos retículos se encargan de la síntesis de moléculas. Hay dos tipos de retículos. El retículo endoplásmico rugoso, que es el que se encarga de sintetizar o crear proteínas, y el retículo endoplásmico liso, que es donde se elaboran lípidos. De ahí vamos a tener al citoesqueleto. El citoesqueleto, pues tiene una función similar al esqueleto que tenemos en nuestro cuerpo. Ya ven que el esqueleto nos da como cierto sostén y también genera que tengamos cierto movimiento. Pues también el citoesqueleto tiene una función algo similar dentro de nuestra célula. Solo que este no está compuesto de calcio como el que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Aquí este se encuentra formado por pequeños túbulos o pequeños tubitos hechos de proteínas. De ahí pues tenemos también a la membrana plasmática, que recuerden que la membrana plasmática es una estructura que poseen todas nuestras células o todas las células,
y que es la que se encarga de delimitar y de permitir el intercambio de sustancias al interior o hacia el exterior de nuestra célula. De ahí vamos a tener a los lisosomas. Los lisosomas son los encargados de la digestión celular. Son como pequeñas bolsitas. Bueno, el término correcto es como pequeñas vacuolas o vesículas, pero son como bolsitas pequeñas, donde se lleva a cabo la descomposición o la ruptura de sustancias que la célula ya no necesita o que las sacó por desecho. Al igual que nosotros, la célula genera ciertas cosas que son basura y esa basura no se puede acumular dentro de ellas, así que los lisosomas son los encargados de digerir o de degradar pues todas esas sustancias de desecho. Por eso es el encargado de la digestión celular. De ahí vamos a tener al complejo o el aparato de Golgi. El complejo del aparato de Golgi, que aquí se los muestran como una estructura, pues con un naranja algo claro, pues en este caso es un compartimento o es un organelo que se encarga de dar los toques finales a compuestos o a moléculas que fueron creadas previamente. Un ejemplo, se creó una proteína. Esa proteína se creó en el retículo, pero esa proteína no está lista para funcionar. Hay que empaquetarla, hay que dar ciertos toques finales y entonces esa proteína es enviada al complejo de Golgi, donde se realizan todas esas actividades o esas funciones hasta que ya queda lista para ser enviada a donde pues se necesita, donde se requiere. Es como cuando van a comprar algo ustedes a la tienda. Un ejemplo, si van al súper y quieren comprar, no sé, un juguete. Pues ya ven que los juguetes, al menos de los que venden en las tiendas departamentales, no están sueltos, ¿no? Vienen en una caja, todo acomodadito, bien presentado, shalala, shalala. Entonces, eso de que esté bien empaquetado y presentado es lo que hace el complejo de Golgi. Da los toques finales, empaqueta todo y ya que terminó, pues ya lo manda a donde se necesitaba ese compuesto. De ahí vamos a tener a la mitocondria. La mitocondria es la encargada del proceso de respiración celular. En algunos libros hacen referencia a que son las centrales energéticas, porque pues en ellas se fabrica toda la energía que la célula requiere. Así que todo el proceso de respiración, que el proceso respiratorio pues al final es un mecanismo para obtener energía, pues se realiza dentro de este organelo. De ahí vamos a tener pues al citoplasma, que ya vimos que es como un caldo nutritivo o un caldo viscoso, donde hay nutrientes o alimento. Aparte que todos los organelos que se encuentran de manera interna están flotando dentro de él. De ahí también vamos a tener a los peroxisomas, que en el caso de los peroxisomas, pues son los encargados de degradar el peróxido de hidrógeno. Bueno, en este caso nuestras células también producen peróxido de hidrógeno, pero pues ella no lo ocupa para decolorarse el cabello, ¿no? Ni siquiera tiene cabello la pobrecita. Así que, pues en este caso, ese peróxido que se fabrica por desecho necesita ser eliminado, porque también llega a ser tóxico para ella. Por lo tanto, los peroxisomas son los encargados de eliminar o de degradar ese compuesto. De ahí, pues vamos a tener a los ribosomas, que ya vimos que los ribosomas, pues son como que estructuras muy pequeñas donde se sintetiza o se crean proteínas. Hay otros organelos que son exclusivos
de una célula y de otra. Un ejemplo, en el caso de la célula animal, un organelo que es exclusivo de ellas, aparte de todos los que ya mencionamos, son los centriolos. Los centriolos son unas estructuras a base de proteínas que participan durante el proceso de división celular. Cuando la célula se tiene que reproducir y dar origen a una nueva célula, ahí es donde tienen participación estos centriolos. Pero del lado de la célula vegetal, pues vamos a tener otros organelos que solamente son exclusivos de ellas. Un ejemplo, tenemos a los cloroplastos, que los cloroplastos pues son unos organelos que pues tienen clorofila, que son los que dan esa pigmentación verde a las plantas, y que en estos cloroplastos se realiza el proceso de fotosíntesis. De ahí, pues también vamos a tener una pared celular, que la pared celular es una estructura formada por celulosa. Recuerden que la celulosa era un carbohidrato, era un polisacárido, y esta pared celular pues le da forma y rigidez a nuestra célula vegetal. De igual manera, vamos a tener una gran vacuola central, que ahí la ven en la imagen como una enorme bolsa color azul. La verdad sí es un compartimento como una especie de bodega, donde la célula vegetal literal guarda todo. Guarda grandes cantidades de agua, guarda alimento, también se encarga de almacenar o guardar algunos pigmentos, porque ya ven que las plantas, pues al menos algunas tienen distintas tonalidades aparte del verde, así que también ciertos pigmentos se encuentran guardados ahí. Perfumes, ya ven que algunas plantas generan como que ciertos aromas, pues esos perfumes están guardados dentro de esta gran vacuola central. Hasta toxinas o venenos. Ya ven que pues, podemos encontrar, nos han mencionado de que hay plantas que son tóxicas si las consumimos, pues esas sustancias o esos venenos se encuentran almacenados dentro de esta gran vacuola central, que incluso puede ocupar hasta casi toda la mitad o incluso más espacio dentro de este tipo de célula. ¿Alguna duda? No, profesor. Ok. Va. Entonces, si no hay ninguna duda, pues vamos a pasar al siguiente tema. Entonces, pues ya hemos visto que pues los seres vivos, pues al final son formas de vida, ¿no? O los organismos somos formas de vida. Pero hay muchas cosas que hacen que nos consideremos vivos, o que son esa gran línea entre lo inerte y lo que tiene vida. Lo primero que ya vimos, y que al final iremos viendo todo estos, es que estamos formados por células. Tenemos ciertos elementos y que pues todas estas estructuras se encuentran organizadas. Pero hay otra característica que es muy importante en los seres vivos, y esta es que pueden adquirir y usar energía. Al final, como tenemos materia, y como hemos visto en física, también poseemos energía debido a nuestra composición, esta energía puede ser adquirida o utilizada. Hay toda una dinámica para esta adquisición y uso de la energía. Y es algo que nos define como seres vivos. En este caso, todos los seres vivos tenemos distintos mecanismos para adquirir energía y utilizarla a nuestro favor. Un ejemplo, vamos a encontrar seres vivos o organismos que, que tienen la capacidad de utilizar la energía solar para formar alimentos y algunos tejidos, como en el caso de las plantas. Las plantas se les dice o se les denomina que son autótrofas.
Los organismos autótrofos son aquellos que pueden elaborar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y que también utilizan la energía solar para poder realizar dicha función o dicho proceso. De ahí vamos a tener a los organismos heterótrofos, que son aquellos que pueden adquirir energía a base de la alimentación. Ellos se encargan pues de consumir ciertos alimentos y esos nutrientes que esos alimentos poseen poder ser absorbidos y utilizados para generar energía. Nosotros somos organismos heterótrofos. Por eso, pues, que la alimentación sea la base para adquirir energía y algunos otros nutrientes. Pero en este caso, todos esos procesos que están relacionados con esta energía, lo vamos a conocer con el nombre de metabolismo. El metabolismo es una característica clave de los seres vivos y lo vamos a definir como un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de nuestras células que permiten convertir ciertos alimentos o ciertas sustancias en energía y esta energía poder ser utilizada o aprovechada o incluso almacenada. Dentro de este metabolismo podemos encontrar dos procesos principales: el anabolismo y el catabolismo. Estos son reacciones. En nuestro cuerpo suceden miles de reacciones químicas que muchas de ellas están agrupadas pues en cierto proceso. Y ese grupo de reacciones puede estar, podemos decir, ordenada, ya sea dentro del anabolismo o dentro del catabolismo. El anabolismo o las reacciones anabólicas, pues son procesos donde moléculas muy pequeñas pueden ser utilizadas para formar moléculas un poco más grandes. Y durante este proceso se utiliza energía. Energía que se encuentra en forma de ATP. El catabolismo son un conjunto o varios procesos químicos donde moléculas que son muy grandes y complejas sufren un cambio y resultan en moléculas un poco más simples o más sencillas, como esos cuadritos que vemos ahí. Y durante este proceso se produce energía. Energía que se encuentra en forma de ATP. Y en este caso, ¿qué cosa es ese famoso ATP? El ATP es la molécula energética. Es una moneda de cambio. Es como esa moneda que necesitan para que la máquina funcione. Algo así tienen nuestras células. En este caso, toda la energía que tienen los nutrientes o los alimentos, pues es almacenada dentro de esta molécula. Este ATP es un ácido nucleico. Casi nunca los mencionan, pero el ATP es un ácido nucleico porque tiene una base nitrogenada, que es una adenina, tiene un azúcar o un carbohidrato, que pues eso está formado por ribosa, y tiene, en vez de un grupo fosfato, como lo que estábamos viendo con el ADN y el ARN, este tiene 3 grupos fosfato. Y es en estos 3 grupos fosfato donde se almacena esa energía. Entonces, pues el ATP al final es esta moneda de cambio. Su nombre completo es adenosintrifosfato. Entonces, cada que esta molécula se rompe o es creada, pues se libera energía, o en este caso se adquiere energía.
y puede almacenar incluso hasta más de 7 kilocalorías en este caso, por cada enlace que se rompa de este ATP. En realidad, esta es la molécula energética. Toda la energía que tenemos en nuestro cuerpo se encuentra en forma de ATP. También, durante estos procesos del metabolismo, otros compuestos que tienen una gran participación son las enzimas. Hace rato estábamos diciendo, las enzimas son proteínas que se encargan de hacer una reacción química, pero al realizar esta reacción química, pues se utiliza pues una menor energía y se pueden realizar pues en un menor tiempo. Podríamos decir que es lo mismo, pero más barato. Así que, pues esa es la función que tienen las enzimas, catalizar o acelerar una reacción. Hay diferentes tipos de enzima y como les estaba comentando al inicio de la clase, estas enzimas pueden ser tan específicas que si hay que hacer una reacción química en particular, pues hay una enzima que se puede encargar de hacer eso. Y en este caso, dentro pues de este metabolismo, pues iremos viendo algunas reacciones o procesos que pueden estar dentro del anabolismo o dentro del catabolismo. Y cuáles son como los más conocidos o los más importantes y qué es lo que realizan o cómo se llevan a cabo. Vamos con el primero, la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que realizan pues las plantas o los seres vivos que poseen cloroplastos o células vegetales. Y en este caso, la fotosíntesis es un proceso anabólico, porque durante esta etapa o durante ese proceso es donde se elabora alimento. La fotosíntesis, esa es su función, elaborar alimento. Alimento que las plantas o estos seres vivos necesitan para hacer todas sus funciones. Pero para que se pueda iniciar la fotosíntesis, pues se necesita de un pigmento o de un colorante que ayude a absorber la energía proveniente del sol. Y en este caso, el pigmento fotosintético más conocido va a ser la clorofila. La clorofila por excelencia es la que las plantas o estos seres vivos utilizan para iniciar el proceso fotosintético. Pero también podemos encontrar algunos otros pigmentos. Ya ven que las plantas no todas son color verde. Hay algunas que pueden tener una coloración pues como café o naranja, más o menos. Y esas que tienen esa coloración o esa pigmentación se debe a la presencia de carotenoides. Los carotenoides son varios pigmentos que dan esas tonalidades como de rojizo, café o naranja. Aunque también no sé si han visto que hay plantas que tienen coloraciones como algo azules o tonalidades azules o incluso hasta morados. Y a ese grupo de pigmentos se les conoce como xantófilas. Xantófilas con X. Inicia con X. Y pues también esos pigmentos pueden ayudar pues, a esas plantas a este proceso de fotosíntesis. Pero en realidad, ¿cómo es que se lleva a cabo la fotosíntesis? La fotosíntesis se divide en dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. Vamos a iniciar con la primera, la fase luminosa. La fase luminosa también se le conoce como la fase clara o la fase dependiente de luz. ¿Por qué? Porque aquí es donde se requiere de la luz solar para que ésta se lleve a cabo. Un ejemplo, esa luz solar pues viene pues como tal del sol y al llegar a la Tierra pues entra en contacto
con los órganos o con las plantas en general. Esta luz solar se introduce dentro de las hojas y llegan hacia las células vegetales. Y recuerden que había un organelo donde se realizaba la fotosíntesis, que es el cloroplasto. Entonces, esa luz solar llega hasta el cloroplasto y dentro del cloroplasto, pues vamos a ver algunos compartimentos o mini estructuras. No sé si se dan cuenta que hay como una especie como de moneditas que se encuentran apiladas. Esas moneditas se les conoce con el nombre de tilacoides. Y ahí se realiza cierto proceso de la fotosíntesis. Pero en el caso de la fase luminosa, esta etapa se realiza en el estroma de nuestros cloroplastos, de los cloroplastos. El estroma es ese espacio que hay entre esas moneditas o en esa pila de monedas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fase luminosa? Aquí, en este caso, a ver, creo que me estoy equivocando. No, perdón. En este caso, sí es cierto, la fase luminosa se realiza dentro de estos tilacoides, sí, se me estaba viendo. Dentro de estas estructuras como en forma de moneditas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de estos tilacoides vamos a encontrar a esa clorofila, a ese pigmento fotosintético. Llega la luz solar y esa luz solar o esa energía es absorbida por esta clorofila. La clorofila empieza a absorber y absorber toda esta energía luminosa, esta energía proveniente del sol. Y ya que está cargada de energía, esta energía va a ser utilizada para crear ciertas moléculas. Un ejemplo, se va a crear ATP. Recuerden que el ATP es esa molécula energética. Entonces, ya que la clorofila está súper cargada, parte de esa energía la utiliza para empezar a formar ATP. ATP, 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 ATP y ATP. También forma algunas otras moléculas que se encargan de acarrear electrones, que en su libro o incluso en el diagrama se les aparece con el nombre de NAD. Ese NAD se llama nicotinamina adenina dinucleótido fosfato. Entonces, parte de toda esa energía se va para formar estas moléculas. Además de que durante este proceso, para deshacerse de parte también de esta energía, se utiliza agua. En este caso, se introduce agua dentro del cloroplasto y esta agua se descompone. Se hace una ruptura del agua y se libera oxígeno como desecho. Ese oxígeno que es de vital importancia para nosotros, en realidad es un desecho que expulsan en este caso estas células vegetales o estas plantas. Y esto se hace durante la fase luminosa, de manera general, porque en realidad este proceso sí es algo complejo, pero pues al menos eso es lo que necesitamos saber de esta fase luminosa. La fase oscura, esta sí se realiza en el estroma de nuestros cloroplastos, que son ese espacio que hay entre esos tilacoides o entre ese conjunto de moneditas o esa pila de monedas. Entonces, la fase oscura, también conocida como la fase independiente de luz, también en algunos libros lo van a encontrar como el ciclo de Calvin, es un proceso donde se hace la reducción del carbono. ¿Qué es lo que sucede en esta parte?
Recuerden que en el aire o en la atmósfera hay dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se obtiene de la combustión o incluso cuando nosotros respiramos. Entonces, este dióxido de carbono es absorbido por estas plantas, llega hacia los cloroplastos y es utilizado para poder formar alimento. Entonces, durante este proceso o este ciclo de Calvin, parte de esa energía que fue creada en la fase luminosa es empleada en esta otra etapa para que este dióxido de carbono entre, y por medio de reacciones químicas, sea convertido en glucosa. La glucosa, si ustedes recordarán, era un carbohidrato que proporcionaba energía, en este caso a las células. Entonces, ese carbohidrato que al final es un alimento, es lo que se produce al final de esta fase oscura o de esta fase independiente de luz. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Por ejemplo, profe, Dime. ¿cómo saber cuál es donde se podría hacer una fase luminosa y una fase oscura? La fase luminosa generalmente se realiza en el día. Como les había dicho, esta fase o esta etapa de la fotosíntesis se necesita de luz solar. Cuando ustedes ven una planta que está en el día y que le está dando el sol, ahí en ese momento está haciendo la fase luminosa. Como les digo, entra la luz solar dentro de ellas, llega hasta los cloroplastos, hasta esos tilacoides. Esos tilacoides son estas estructuras que ven dentro del cloroplasto, que se ven como moneditas, que están apiladas. Entonces, entra esa luz hasta ahí, la clorofila absorbe toda la energía proveniente del sol y esa energía después es liberada para formar ATP. Recuerden que el ATP es la molécula de energía que las células utilizan. Entonces, se produce ATP, entra el agua, rompen la molécula de agua para liberar oxígeno y pues de manera general eso es todo lo que se realiza. Ya que se realizó la fase luminosa, empieza la fase oscura. Esta fase oscura incluso se puede hacer en el día o en la noche. No hay problema. ¿Cuál es la diferencia? Que en la fase oscura no se necesita ya de luz solar. Eso solamente se necesitaba en la fase luminosa. En la fase oscura no. Y en esta fase oscura, pues se absorbe ese dióxido de carbono que hay en el aire, entra y es utilizado o se convierte por algunas reacciones químicas en alimento. ¿Y ese alimento cuál es? La glucosa. ¿Dudas? O sea, se podría decir que los dos van como De la mano, igual, ajá. ajá. O sea, Sí, por el van de día la hacen mano. el de la luminosa y por la noche pues ya se hace la fase oscura. Pues no tan de noche, en realidad sí la fase oscura se realiza también de día. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no se necesita luz del sol. Muchos piensan que la fase oscura a fuerza las plantas la hacen en la noche. En realidad se les puso este nombre, así como fase oscura o fase independiente de luz, porque ya no se requiere de luz solar. La luz solar solamente se necesitaba en la primera etapa. Sí, es un proceso de casi todo un día. Pues todo el día en realidad las plantas hacen eso. Pero si se dan cuenta, los dos procesos van de la mano.
inicia la fase luminosa, ahí es donde se utiliza la luz del sol, y después sucede la fase oscura, que en esta fase oscura ya no se necesita del sol. Pero este proceso de fotosíntesis se realiza todo el día. Se puede realizar en la mañana, en la tarde. Ya en la noche, pues no hay luminosa, pero también la planta puede seguir creando alimento. En realidad sí dependen uno del otro, como que los dos procesos están pegaditos. Y, Pero no necesariamente uno se hace en el día y el otro a fuerza en la noche. Los dos se pueden hacer al mismo tiempo. y por ejemplo, profe, hay de las plantas que dicen, ya ve que hay plantas que dicen que no necesitan de la luz, que son de sombra. Ajá. Por En ejemplo, ahí este también caso, igual hacen la fase luminosa sí, o... sí, claro. Es que en realidad eso que nos dicen de que son de sombra y todo es la intensidad de luz que ellas necesitan. Hay plantas que demandan o que necesitan grandes cantidades de luz y hay otras que no tanto. En realidad, a esa planta de sombra que tú la ves ahí en una esquina, sí está recibiendo luz, pero luz de manera indirecta, no así de contacto cercano con la que da fuera de la casa, pero en realidad sí está recibiendo luz, pero ella requiere poquitas cantidades porque sus células están adaptadas para eso. Realmente ellas con que les dé un poquito de luz, de esa luz que viene de la ventana y que más o menos le da claridad, esa es la única que necesitan para realizar esta fotosíntesis. Pero también hay plantas que demandan grandes cantidades de luz, como esas plantas de sol. Y esas a fuerza sí necesitas ponerlas ahí que les dé el sol directo para que realicen su fotosíntesis. Ajá, por eso es que en realidad hay plantas así como de sol, plantas de sombra. En realidad es la demanda que ellas necesitan de luz. Unas necesitan más, otras necesitan menos. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, va. En este caso, el otro proceso que también es muy famoso dentro del metabolismo, lo conocemos como la respiración celular. La respiración celular no tiene nada que ver con la que hacen nuestros pulmones. Esa se le conoce como respiración pulmonar, pero la respiración celular es la que realizan nuestras células. Y es un proceso catabólico del catabolismo, donde la energía que podemos encontrar en los alimentos, como en los carbohidratos, en los lípidos y en las proteínas, en este caso, se descomponen estos alimentos o en este proceso se rompe todos estos compuestos para liberar y crear energía. Este es en realidad el proceso de respiración, la etapa o el proceso donde se adquiere toda la energía que la célula necesita. Esta respiración puede ser de dos tipos: respiración aerobia y respiración anaerobia. La respiración aerobia es aquella que se realiza en presencia o se requiere de oxígeno. En cambio, la respiración anaerobia no se necesita o se hace en ausencia de oxígeno. Si no se necesita oxígeno para que se pueda llevar a cabo. Esta respiración celular también tiene distintas etapas. Al menos se conocen 3 etapas diferentes,
que es la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. ¿Y qué es lo que sucede en cada una de ellas o cuándo se llevan a cabo? Un ejemplo. Para que se pueda iniciar el proceso de respiración celular, a fuerza necesitamos al menos una molécula de glucosa. Ya ven que el día de ayer les mencionaba, los carbohidratos se necesitan porque es como la molécula más importante para obtener energía. Entonces, con que ustedes consuman algo dulce, que ahí podemos encontrar glucosa, inicia el proceso de respiración. Entonces, la glucosa entra a nuestras células e inician con un proceso que vamos a conocer como glucólisis. La glucólisis es un conjunto de reacciones o una etapa donde esta glucosa es rota, se rompe. La van rompiendo, le van haciendo varias cosas, de tal manera que al final de la glucólisis, esta glucosa se convirtió en dos moléculas que vamos a conocer con el nombre de piruvato o ácido pirúvico. Es lo mismo. Esa glucosa, ¡pum!, se parte y se convierte en dos piruvatos. Aparte, que después de esta glucólisis se obtiene una ganancia de 2 ATPs. Recuerden que el ATP es la molécula de energía. Entonces, después de la glucólisis se obtienen 2 piruvatos, se obtienen 2 moléculas de ATP y aparte se obtienen otras moléculas acarreadoras de electrones, que es ese famoso NAT que habíamos visto hace rato. NAT. Entonces, también aquí se produce esa otra molécula. Después de que se formó el piruvato, aquí hay dos caminos que este proceso puede seguir. Si en la célula hay presencia de oxígeno, se va a realizar la respiración aerobia. Y si nos vamos por este camino, ese piruvato va a entrar adentro de la mitocondria. Entonces, durante este proceso, se utiliza algo que vamos a conocer como la acetilcoenzima A, que es en este caso, una molécula que ayuda a que este piruvato que está en el citoplasma, porque la glucólisis se realiza en el citoplasma, entre a la mitocondria, donde en la mitocondria se va a realizar 2 etapas más de este proceso de respiración, que es el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. El ciclo de Krebs, como dice su nombre, es un ciclo en donde este piruvato se convierte en otras sustancias, la mayoría son ácidos, y al final de este ciclo de Krebs se obtiene 2 ATPs y algunas otras moléculas acarreadoras de electrones. Y después, pues todo esto, junto con lo que se produjo ahí en la glucólisis o lo que se hizo en el inicio, todo eso se va a utilizar para la última etapa, que es la cadena de transporte de electrones, que es un mini proceso donde con ayuda de unas proteínas se empieza a producir más y más ATP. Y ahí es donde se obtiene la mayor ganancia, porque al menos de una glucosa, al final de esta cadena de transporte de electrones, vamos a tener de 36 hasta 38 moléculas de ATP. Y eso solamente utilizando una glucosa.
Ahora imagínense el montón de glucosas que entran a nuestro cuerpo cada que comemos nuestros alimentos. Toda la cantidad de energía que se genera dentro de nuestra célula. Esto es este camino si nos vamos por la respiración aerobia. Pero si no hay oxígeno, nos tenemos que ir por el otro camino, que es la respiración anaerobia, donde inicia un proceso que vamos a conocer como fermentación. Y dependiendo el tipo de célula o el tipo de organismo, puede haber al menos dos tipos de fermentación: la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. En la fermentación láctica se produce lactato o ácido láctico, que pues hasta cierto punto este proceso ha sido aprovechado por el hombre para crear ciertos alimentos como algunos derivados de los lácteos. Y en el caso de la fermentación alcohólica, al final de ese proceso de respiración o de esa fermentación, se produce etanol o alcohol etílico, que pues al final también ha sido aprovechado biotecnológicamente para crear pues algunos productos como algunas bebidas alcohólicas, incluso hasta el pan. ¿Dudas en general sobre este proceso? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Y bueno, aquí si quieren, pues en esta imagen podemos ver como pues un poquito más gráfico, aunque vean el montón de flechas, de este proceso de respiración. Entonces dijimos, pues esta glucosa que está aquí afuera entra a la célula y en el citoplasma de la célula inicia el proceso de glucólisis, que ahí nos los representan como con un pequeño cuadrito amarillo. Entonces, al final de la glucólisis se produce piruvato y se produce, dijimos, 2 moléculas de ATP. Entonces, este piruvato, dependiendo, pues el tipo de respiración, se va a dirigir pues a la zona adecuada. Si hay oxígeno, pues nos vamos por la respiración aerobia. Entonces, este piruvato viaja o se traslada a las mitocondrias, entra por acción de la acetilcoenzima A, y este piruvato entra al ciclo de Krebs, que es este ciclo ATC que les pusieron ahí. Entra al ciclo de Krebs, donde se produce NAD, también se producen otras moléculas de ATP, y después del ciclo de Krebs pasa a la cadena de transporte de electrones, donde se obtiene la mayor ganancia. Entonces empiezan a generar ATP, ATP, ATP y más ATP, de tal manera que se pueden producir hasta 36 o hasta 38 moléculas energéticas. Aparte que durante este proceso de respiración aerobia, otros desechos que se generan es dióxido de carbono. Nosotros cuando exhalamos, después de la respiración celular, pues estamos expulsando dióxido de carbono, al igual que vapor de agua. Esos son algunos desechos que se generan en esta respiración aerobia. Pero, si no hay oxígeno, dijimos que se va a la fermentación. Y la fermentación, pues se puede dividir en fermentación láctica, que es la que pueden generar algunas bacterias. No sé si han escuchado de los famosos lactobacilos, que tienen el yogur o algunos productos lácteos. Pues esas bacterias hacen fermentación láctica. Algunas levaduras o algunos hongos también pueden hacer fermentación láctica, hasta nuestros músculos. Nuestros músculos, cuando hacemos mucho ejercicio, como empieza a agotarse el oxígeno que había dentro de ellos,
pues no hay otra manera de generar energía y pues empiezan a hacer una fermentación. Y pues se genera ácido láctico al final, que es lo que genera cierto dolor después de hacer alguna actividad física. O en su caso, hay organismos que pueden hacer una fermentación alcohólica, como las levaduras, de esas que se utilizan para elaborar cerveza o para elaborar pan, donde al final de este proceso respiratorio se genera etanol. ¿Dudas finales? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Y esas son esas etapas. En realidad estas no las vemos a detalle porque no se los preguntan, pero un ejemplo, todo esto es la glucólisis, le digo, son puras reacciones químicas que hacen que la glucosa se convierta en piruvato. Esto es el ciclo de Krebs, igual donde ese piruvato entra a la mitocondria y empieza a sufrir todas estas etapas. Y la cadena de transportes es esto. Son proteínas donde, en este caso, esos productos que se generaron en las otras dos etapas, o en los otros dos procesos, pues son utilizados para generar más y más y más ATP. Tal manera que pues al final de todo se generan de 36 a 38 moléculas energéticas. Y en la fermentación pues tenemos esto, de que si hace una fermentación láctica, pues se produce lactato o ácido láctico, y que pues al final ha sido utilizado pues para crear productos de derivados de la leche. O la fermentación alcohólica, donde se produce etanol, que también ha sido utilizada como un proceso biotecnológico para crear bebidas alcohólicas. El siguiente tema que vamos a ver es el ciclo celular. Supongo que muchos de ustedes saben o nos han dicho también desde que estábamos muy pequeños, de que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Algo similar sucede dentro de nuestras células, pero pues a ese ciclo lo vamos a conocer como ciclo celular. El ciclo celular son etapas por las cuales pasa una célula desde que ella nace hasta que se tiene que reproducir. Este ciclo celular va de la mano con otra característica que tienen todos los seres vivos, que es el proceso de reproducción. Pero pues ahorita la reproducción la veremos desde un nivel celular. Cómo es que se reproducen o se generan más células. Y esto se debe a este ciclo. Entonces, el ciclo está dividido al menos en 4 etapas cruciales. Bueno, 5 en realidad. Un ejemplo, vámonos en la parte de arriba, aquí donde les estoy encerrando, donde dice inicio del ciclo. Aquí tenemos a una célula nueva. Podríamos decir jugando que es como una célula bebé que no sabe ni qué rollos con todo lo que tiene que realizar. Entonces, acaba de nacer una nueva célula. Esa célula tiene que crecer, como también nos han dicho en ese ciclo de la vida. Entonces, la célula crece. Y esa etapa o ese proceso donde se realiza este crecimiento es lo que vamos a conocer como la fase G1. Esa G es en inglés, de crecimiento. Entonces, hay una fase de crecimiento general, donde la célula aumenta de tamaño y de componentes. Entonces, ya que esta célula ya creció,
tiene dos opciones o dos pequeños caminos. Un ejemplo, pues de una vez se reproduce o en su caso se dedica a trabajar. Ya después de que creció, si ella decide, no sé, me voy a poner a trabajar, soy una célula del músculo y tengo que ayudar a que las cosas se muevan, pues después de esa fase G1, entra a la fase G0. Y en esta fase G0 es una etapa donde se dedica a trabajar, está en cierto órgano o en cierto tejido y empieza a realizar varias funciones. Ya que pasaron varios días, porque las células no duran tantos días, pues en este caso, ya que pasaron pues varios días, dijeron, no, pues ya terminé de trabajar, ya hice mi función, así que me voy a reproducir. Entonces, se sale de esa fase G0 y retoma su ciclo y entra a algo que vamos a conocer como la fase S. En esta fase S es una etapa donde se crea una copia del material genético. Recuerden que el material genético es el ADN. Entonces hay una duplicación o se genera una copia, porque esa copia es la que se va a pasar a la célula hija, a la nueva célula que se va a crear. Entonces, esto es lo que sucede en la fase S, la síntesis o duplicación del material genético o del ADN. Ya que pasamos esa fase S, vamos a entrar a la fase G2. La fase G2 es una etapa de último crecimiento y de verificación. ¿Por qué? Porque aquí es donde la célula tiene la última oportunidad para aumentar de tamaño si es necesario. Un ejemplo dice, creo que no estoy lo suficientemente grande para reproducirme. Pues aumenta más de tamaño. Elabora más componentes y aparte verifica que todo esté bien. Que esa copia del ADN esté hecha correctamente, que no le falte ningún componente o ningún organelo, porque todo tiene que estar duplicado. Y pues en este caso, que no haya ningún error de nada. Ya que pasamos esa fase G2, vamos a entrar a la fase M, que es la fase de división celular, donde la célula va a sufrir ciertas etapas que al final van a concluir en que se va a generar una nueva célula hija, la cual va a volver a iniciar el ciclo y esto se repite pues muchas veces dentro de nuestro cuerpo. ¿Dudas sobre este ciclo celular? ¿Es para las dos células, la animal y vegetal? ¿Ese proceso sucede en las animales y vegetales? Sí, en todas las células. Este es un ciclo, es algo que las células hacen todo el tiempo o las etapas que estas pues pasan para que se puedan reproducir. Cuando ellas nacen o se crean una nueva célula, tienen que pasar por todas esas etapas. Es como lo que les estaba diciendo. Siempre nos han dicho que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues algo similar hacen las células. Nacen, crecen, se reproducen. Y a eso lo conocemos como el ciclo celular. Y este ciclo celular tiene pues distintas etapas. Pues más etapas de las que siempre nos han dicho, ¿no? Un ejemplo, tenemos una fase G1, que es la primera etapa, donde empieza a crecer y a aumentar de tamaño.
De ahí decide dos cosas. Si se dedica a trabajar en el tejido donde ella se encuentre, pues se va a la fase G0. Ya que dejó de trabajar y dice, me voy a reproducir, se sale de esa fase G0 y entra a la fase S, que es una fase donde se crea una copia de nuestro ADN, porque esa copia es la que le va a pasar a la célula hija. Después entra la fase G2, donde hay el último crecimiento y aparte es una etapa de verificación, porque ahí se checa de que todo se haya realizado de manera correcta. Ya que se cercioró de eso y que no hay ningún problema de nada, es que entra a la fase M, ya a la fase de división, donde la célula, por algunas etapas, empieza a dividirse y después de esa división, ya creó a una nueva célula, a una célula hija, la cual va a volver a iniciar este ciclo y así sucesivamente. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok, va. En esta última parte, en esta fase M, esta puede variar porque dependiendo del tipo de célula, pueden suceder dos procesos. O puede suceder algo que vamos a conocer con el nombre de mitosis, como el nombre que aparece ahí, o puede suceder algo que vamos a llamar como la meiosis. Pero ¿cuándo se realiza una o cuándo se realiza otra? Eso depende del tipo de célula. Entonces, ¿de qué trata la mitosis? A ver, creo que déjeme buscar una mejor diapositiva para eso. Aquí está. Entonces, esto es lo que estábamos viendo del ciclo celular. Todas estas etapas. Y en este caso dijimos que en la última etapa o en esa fase M, pues dependiendo el tipo de célula, lo que puede realizar, si una mitosis o una meiosis. La mitosis es un proceso que realizan todas las células somáticas. ¿Quiénes son las células somáticas? Las células conocidas como asexuales o las células corporales. Son todas las que están en nuestro cuerpo, excepto el óvulo y el espermatozoide. El óvulo y el espermatozoide no son células somáticas. Ellas se dividen por otro mecanismo. De ahí todas las demás células que hay en nuestro cuerpo, como las neuronas, las células hepáticas, las células de la piel, del corazón, del estómago, de lo que ustedes quieran, todas esas hacen mitosis. Entonces, es un proceso donde se van a generar dos células hijas completamente idénticas. ¿Cómo es que se realiza este proceso? ¿O qué es lo que sucede? Esta mitosis tiene 4 fases o 4 etapas. La profase, metafase, anafase y telofase. ¿Y qué es lo que sucede en cada una de ellas? Vamos con la primera etapa. ¿Qué sucede en la profase? La profase, o dentro de esta profase, lo primero que hace es que el núcleo que está dentro de estas células va a desaparecer, se va a desintegrar. De ahí, este ADN que se encontraba dentro del núcleo se empieza a condensar o a enrollar más y va a formar unas estructuras
que vamos a conocer con el nombre de cromosomas, que son estas estructuras como en forma de X que ven en la parte de abajo. Ese cromosoma es puro ADN que se encuentra enrollado. Entonces se generan varios cromosomas con nuestra información genética. Y aparte, se va a crear algo que vamos a conocer como el uso mitótico. El uso mitótico son como una especie de cuerdas, podríamos decirla así, o como jaladeras, que están formadas por centriolos. ¿Se acuerdan que hace rato en los componentes de la célula les dije? Los centriolos son organelos o son estructuras que participan durante la división celular. Entonces, estos centriolos se van a agrupar y van a formar ese uso mitótico, que es como estas especies de líneas que ven en la parte de arriba, donde les estoy señalando, que van a ayudar a mover a los electrones y a participar en esta división celular. Todo esto es lo que se realiza en la profase. Desaparece el núcleo, se forman los cromosomas y se forma ese uso mitótico. Después la otra etapa es la metafase. La metafase se lleva a cabo cuando estos cromosomas, con ayuda de ese uso mitótico, se alinean o son alineados en el centro o en el ecuador de nuestras células, porque pues se encontraban todos desordenados y en todos lados. Entonces, los alinean en el centro, con lo que vemos aquí. Eso es lo único que sucede en la metafase. De ahí sigue la anafase. En la anafase, estos cromosomas son partidos, incluso vean en el cromosoma que tengo abajito color morado, voy pasando una línea y lo parto por mitad. Entonces, esos cromosomas se parten y cada uno de esos pedazos o esas mitades, que se les va a conocer con el nombre de cromátidas, son jalados hacia los extremos o hacia los polos de nuestra célula. Y eso con ayuda de ese uso mitótico. Y al final va a suceder la telofase, donde la célula se termina de dividir. Es decir, con ayuda de algunos componentes, como que se empieza a estrangular ella solita y se empieza a dividir, a dividir, a dividir. Va repartiendo organelos y todos los componentes, así, uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. De tal manera que al final de la telofase, cuando empieza esta división y se termina de separar, vamos a tener dos células hijas completamente idénticas y con la misma información genética. Son como gemelas. Y esto es lo que sucede de manera general durante la mitosis. ¿Dudas? No, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Mm-mm. Entonces, como les había dicho, esta mitosis solamente se realiza en células somáticas. Todas las células de nuestro cuerpo excepto óvulos y espermatozoides. Porque en el caso de los óvulos y los espermatozoides, el proceso que se realiza para que se puedan dividir es la meiosis. Entonces, el día de mañana vamos a ver ese proceso de